Bueno, sí, tiene que ver en este caso con estas nuevas medidas que, bueno, entrarán a partir de hoy en vigencia y que se mantendrán hasta el día 30 de septiembre. En este caso estamos aquí con Jorge Moyano, ya claramente un amigo de la casa. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, un gusto estar con ustedes. Un saludo también afectuoso para el equipo de trabajo y la gente del estudio. Bueno, Jorge, hablamos de estas medidas que tienen que ver también con una ampliación, digamos, del horario de comercio, por lo menos que estaba antes pautado hasta la 1, hoy hasta las 2 de la mañana, con un aforo un poco también mayor. Y la pregunta es cómo afecta también en esto a los comercios, bares y restaurantes. Bueno, en pandemia, fundamentalmente sabiendo que estamos en pandemia, lógicamente el estado sanitario de la población nos importa mucho a nosotros, desde las instituciones también, para que se vaya reflejando en el día a día que evidentemente ha habido cambios con respecto a la situación que veníamos atravesando, ha mejorado muchísimo. Entre paréntesis, es lógico y sabemos perfectamente que seguimos en pandemia, que no podemos dejar de cuidarnos, que hay que extremar los cuidados como siempre, que seguimos con los protocolos, que el sector comercial afortunadamente no ha sido foco de contagio. Entonces son gestos, acciones de parte del Estado provincial que vienen un poco para ir mejorando el estatus sanitario y el estatus económico, social, comercial, productivo de la provincia, que viene muy bien porque necesitamos producir en tiempos de vacas flacas. Entonces, como estamos también empezando a pensar de esta pospandemia y de lo que se viene, es necesario, fundamental, que se tomen este tipo de medidas que nosotros las tenemos que saber interpretar con los cuidados respectivos para que también puedan ser trasladadas a la sociedad en su conjunto. La sociedad que tiene que sentirse beneficiada precisamente porque, en primer lugar, habiendo mayor aforo en los restaurantes, confiterías, bares, boliches bailables, no sé si van a estar incorporados o no, pero que están también muy preocupados y ocupados los responsables por tratar de estar a la altura de las circunstancias, fundamentalmente para cumplir con protocolos. Evidentemente eso nos exige desde este lado del mostrador a tener los cuidados necesarios para que sigamos adelante en el día a día con mayor libertad, entre comillas podríamos decirlo, a partir de las acciones que se toman desde el Estado. Me parece muy interesante, Jorge, lo que mencionabas en este caso, porque creo que hay un sector que quizás es un poco el que más ha sufrido, que pueden ser restaurantes y bares, que se amplía, en este caso, la clave para ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la óptica, a las 2 de la mañana claramente no va a estar abierto. Sí, por ahí el aforo, para la parte quizás de los comercios que atienden durante la mañana y durante la tarde, tratar de abarcar estos dos lugares, ¿no? Y ayudar a ambos lugares. Sí, mira, nosotros podríamos decir que tenemos total libertad, absoluta libertad de ejercer nuestra actividad laboral, comercial, profesional, como nos parezca. Lógicamente estamos supeditados, como siempre, al mandato del consumidor, así que nos debemos a los consumidores y tratamos de acondicionar, reacomodar los espacios en función de los horarios en que viene transitando la gente al centro comercial o a los centros comerciales que dispone la ciudad o la provincia. Y bueno, en función de eso, sí, efectivamente, hay sectores que prácticamente no nos toca, pero sí también hay sectores que lógicamente van a verse reconfortados por estas acciones, por estas medidas, y es muy importante que así sea, porque también la pandemia económica junto con la pandemia sanitaria se han unido y han generado una caída muy fuerte en la economía, en las ventas, que nos está muchísimo, costando muchísimo volver a índices de ventas que podríamos compararlos con el 2019. Apenas estamos en esos niveles con respecto al 2019. Entonces el desafío al futuro es sumamente importante, hay que tener muchísimo cuidado, pero también tenemos que tener una visión superadora sobre el cuadro de situación en cuanto a cómo va a ser la pospandemia, cómo vamos a estar preparados como comercio, precisamente para poder estar a la altura de las circunstancias de los consumidores. Por último, Jorge, por lo menos de mi parte, no sé si los chicos tienen alguna pregunta, 20 o 30% más de aumento de las personas que pueden ingresar también al local.
cuán importante también para el comercio, o para el comerciante, para el dueño, propietario de alguno de estos lugares. Es muy importante porque nos va a permitir, en primero, que pueda ingresar un poco más de gente a los locales comerciales, que en el caso de locales la gente puede entrar con mayor tranquilidad para poder generar la compra desde lo visual, desde otro lugar, desde otra manera, que era lo que un poco se había perdido. Estábamos con los tiempos apurados, con la gente esperando en las puertas de los locales comerciales para que se pudiese entrar, tratando de cubrir las necesidades del público y del consumidor de manera lo más rápido posible. Entonces nos va a permitir mayor tranquilidad en las ventas, en las transacciones comerciales. Lógicamente, como dijimos, con los cuidados de siempre, y vamos a estar muy atentos a eso para que se pueda seguir, ojalá, en el tiempo día a día, generando mayor cantidad de ventas, fundamentalmente. Bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, también, de hecho, nos comunicamos hoy con algunos gerentes de bancos para ver si van a atender en el horario también sin turnos, y están los bancos atentos a lo que disponen sus casas matrices, porque ha sido toda una sorpresa la medida, no hay una medida que se haya tomado así en el país. Entonces, por lo tanto, lógicamente ha generado un cimbronazo suficientemente grande como para que se esté hablando de las medidas nuevas que se han tomado en la provincia de San Luis. Los bancos van a estar atentos y es muy posible que adhieran lógicamente a las medidas para tener que concurrir el público sin necesidad de sacar turno. Así es que eso es otra acción que también va a traer más gente al centro comercial y nos va a permitir mayor cantidad de gente en los comercios. Bien. No sé si, chicos, hay alguna consulta. Bueno, excelente, Fer, excelente. Bueno, obviamente, abrazo grande para Jorge, para todo el equipo, y auguramos de acá y obviamente deseamos que con esta nueva apertura, obviamente se puedan rehabilitar y recuperarse aquellos comercios que le han pasado mal en esta situación de pandemia. Gracias, Fer, muy completo como siempre, un abrazo. Gracias, Jorge, y gracias, chicos, hasta luego.